Alfonso Tienda desde el confinamiento. Os voy a hablar de brotes, de epidemias y de pandemias. En principio, un brote epidémico es una clasificación usada en epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad o la aparición anómala, según lo que sería la morbilidad o la ocurrencia de esta enfermedad normal, ¿vale?, en un lugar determinado, en un momento determinado. En cuanto a lo que es la ocurrencia normal, pues se puede considerar que hay un brote con muy pocos casos. Si, por ejemplo, es una enfermedad rara, si es una enfermedad muy común, para considerar un brote, para considerar una epidemia, se tienen que dar más casos. Las palabras brote y epidemia, por lo general, son perfectamente intercambiables, ¿vale? Sí que hay gente que considera epidemia un poco más allá del brote, ¿vale? Cuando ese brote se empieza a estirar en el tiempo o empieza a alcanzar geográficamente empieza a ampliar su ámbito geográfico. Luego viene la epidemia. La epidemia, en principio, se cataloga epidemia cuando concurren dos elementos. Primero, que la epidemia se tiene que trasladar a otro continente, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que trasladarse a otro continente y luego, en los países donde los casos de cada país, digamos, tienen que haber, aparte de la infección importada, digamos, tiene que haber también transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria es cuando esta enfermedad, digamos, se está contagiando dentro del país, ¿vale? Que los casos de contagio, el contagio ya no es porque me vengan unos contagiados, algún extranjero de fuera que venga contagiado, eso no se considera todavía, no se podría considerar pandemia, sencillamente sería un caso importado, pero sí que sería transmisión comunitaria cuando este contagiado ya se está contagiando a otros y estos mismos están contagiando a otros dentro del país. En ese caso es cuando, como vimos no hace mucho, se puede hablar de una pandemia. Bueno, en cuanto a los casos que puede tener, por ejemplo, considerar una epidemia que se está ocurriendo, pues dependerá también de lo raro que sea la enfermedad, por ejemplo, y de dónde se produce. 2 o 3 casos de ébola, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, se podrían considerar un brote, un outbreak que habría que tratar, se podría considerar un brote de ébola, pero sin embargo, pues algunas decenas de miles de casos de gripe, pues no se podrían, no constarían como epidemia, ¿vale? Porque entraría dentro de lo que serían las curvas normales, como ahora luego veremos. Por poner un ejemplo, un brote de ébola. El brote de ébola, el gobierno de la República Democrática del Congo declaró que hubo un brote de la enfermedad de ébola, ¿vale?, el 8 de mayo de 2018 en Bikoro, en la provincia de Ecuador, con solo 2 casos confirmados en laboratorio de ébola, ¿vale? Esto se consideró un brote. Pero sin embargo, vamos a analizar un poco lo que serían los brotes de gripe. Por ejemplo, para analizar la gripe, aquí en la página del cdc.gov, ¿vale?, aquí tenemos lo que son esto es la mortalidad, ¿vale?, sobre neumonía y gripe, ¿vale? Tenemos los cálculos normales y en rojo tenemos en negro, digamos, lo que entraría dentro de la normalidad estacional de la gripe, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, pues por ejemplo, vemos una normalidad en 2016, etcétera, etcétera, pero aquí, por ejemplo, aquí sí que tendríamos una posible epidemia en esta zona. Y aquí, por ejemplo, en este punto, sí que vemos como, por ejemplo, la incidencia de mortalidad de la gripe sube muy por encima de lo que serían los niveles normales, que estamos hablando de estas 2 líneas negras, ¿vale?, que están basadas pues en una distribución estadística, ¿vale?, de lo que sería normal sobre la influencia de la gripe, sobre la ocurrencia de la gripe, lo que es lo que sería normal en la ocurrencia de la gripe. Por lo tanto, en este lugar también podemos observar claramente que en este caso pues había un brote de gripe, una epidemia de gripe en este lugar. Bueno, por hoy nada más, seguiremos con los vídeos.
En los siguientes vídeos pues analizaremos cuál es la caracterización exacta de una epidemia, cómo estudiar la epidemia, sobre todo desde un punto de vista que es lo que me concierne, matemático y estadístico, y sobre todo del punto de vista de Machine Learning. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo vídeo.